Querría analizar algunos temas que plantea el escrito de Juan Bautista Alberdi, liberal argentino, considerado uno de los padres fundadores del país por su actuación como redactor de un texto muy importante, Las bases para la organización del país, que fue usado para la sanción de la Constitución de 1853. Quería discutir, como digo, un texto que escribe en torno a la Guerra del Paraguay y que él tituló El crimen de la guerra. Me parece que en ese texto Alberdi deja marcadas muchas ideas que van a mostrarse como de particular relevancia para cualquier discusión sobre el militarismo y los golpes de Estado en el siglo XX. Alberdi comienza sugiriendo en un capítulo muy importante titulado La guerra o el cesarismo en el Nuevo Mundo, que a pesar de la particular homogeneidad que las naciones hispanoamericanas presentan entre sí, la guerra se ha convertido en el estado natural de las cosas. Los niveles de militarización que las guerras de independencia y las guerras civiles han producido han hecho que las nuevas naciones se acostumbren a vivir en guerra casi permanentemente. Pero además de los problemas estructurales y políticos que promovieron las guerras y que además dejaron importantes consecuencias para el desarrollo de las nuevas naciones, Alberdi señala en particular un rasgo de tipo cultural, que para él reflejaba la ascendencia de un principio muy negativo en las nuevas sociedades: el culto al héroe militar. La guerra no era solo un estado natural de cosas en las nuevas naciones, sino que las nuevas sociedades se habían acostumbrado a ver al arquetipo del héroe militar como el modelo que debía ser imitado para desarrollar virtudes y formas de conducta que alentaran el progreso en las nuevas naciones. Alberdi está completamente opuesto a esa idea y se basa en dos principios. Uno que lo afectaba particularmente era que Alberdi había quedado en oposición a la facción del liberalismo dominante en la Argentina, que había llevado adelante la Guerra del Paraguay, aliado con el Imperio del Brasil, y una segunda de tipo más general. Esta segunda objeción de Alberdi al culto al militarismo tenía raíces anteriores en el pensamiento político occidental. Podemos tomar como un ejemplo de esos antecedentes a los textos que el liberal francés Benjamin Constant había desarrollado sobre lo que él llamó el espíritu de conquista y usurpación. Al analizar el espíritu de la libertad en el mundo antiguo y contrastarlo con la libertad de los modernos, Constant veía una persistencia de un rasgo propio de las sociedades antiguas: creer que la forma de relacionarse entre las sociedades era la guerra, la conquista del poder por medios violentos. El mundo moderno ofrecía formas distintas de libertad, que apuntaban más al respeto a los derechos individuales y que asociaban a distintas comunidades no por la guerra, sino a través del comercio. El comercio ofrecía un modo de acercar a distintas comunidades que tenía además una virtud central: pacificaba las pasiones, endulzaba la vida de los hombres, civilizaba las costumbres, alejaba a los hombres de recurrir al uso violento para relacionarse entre sí y con otras comunidades, y se constituía de esa manera en el verdadero motor del progreso y la civilización. Alberdi retoma algunas de esas ideas y contrapone al culto a los héroes militares ese desarrollo del comercio como verdadero motor de la civilización y el progreso. Alberdi va a detenerse particularmente en su libro El crimen de la guerra en la manera en la que ciertos héroes militares de la región, como Simón Bolívar o muy especialmente José de San Martín, se habían convertido en figuras casi míticas, utilizadas como símbolos de lo que debía ser una guía para la conducta de los ciudadanos de estas nuevas naciones. En parte, su rival político, Bartolomé Mitre, había escrito una biografía del general San Martín y otra biografía del general Belgrano, héroes de las guerras de independencia argentina. La literatura de las nuevas naciones, a través de la poesía o el ensayo, ensalzaba estas figuras, y lo que Alberdi llamaba
la pedagogía de las estatuas, el culto a través de monumentos a los héroes militares, reforzaba esa idea que estos héroes militares eran las figuras que debían ser imitadas. Como sugerí hace unos momentos, Alberdi estaba fuertemente opuesto a esa idea. Las sociedades latinoamericanas, desde mediados del siglo XIX en adelante, debían reconocer que centrales como habían sido esas figuras para conquistar la independencia, había llegado ahora el momento de reemplazarlas por modelos que introdujeran virtudes distintas, virtudes asociadas al desarrollo económico, a la expansión de libertades civiles. En ese punto, como sugerí, Alberdi retoma una vieja idea desarrollada por Constant. Es el comercio libre el que debe ser utilizado como nueva virtud para acercar a las sociedades latinoamericanas. El progreso material, el desarrollo de obras de infraestructura, el comercio, en fin, y el desarrollo económico iba a desarrollar en las nuevas naciones el mismo papel pacificador de las pasiones y motor de crecimiento y estabilidad que Constant había visto para las sociedades europeas. Discutiremos más adelante nuevamente las críticas de Alberdi al culto al militarismo y sus consecuencias para las sociedades latinoamericanas.